Hola, hola a todas y a todos. Ahí veo muchas caras amigas. Obviamente, Fernando Gabriel Gutiérrez, un gran amigo, que cuando dijeron que iba después de él, dije, uy, a qué hora era? Dije, bueno, media hora más tarde. Y obviamente, bueno, también veo a Marcela Garabano, también una gran amiga y compañera de hace muchos años, de todo su laburo que viene haciendo en Conavip y ahora en defensa con Revifa, sin lugar a dudas. Nada, también destacar eso. Veo obviamente también a Silvia, Saura, Alejandra, bueno, mucha gente querida, así que nada, gracias por esta posibilidad y oportunidad, y sé que Melissa querés leer el currículum y no te estoy dejando. Así No, que no, breve si querés. no, les quiero contar un poco para los que no conocen a Fernando, que deben ser pocos los que no lo conocen. Él es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información con orientación en Tecnología de la Información de la UBA. También está haciendo su tesis, entiendo, de maestría, ¿puede ser? ¿Sí? En Sí, bibliotecas. intento. Está Sigo intentando, intentando terminar cuando la pueda hacer. tesis. Me queda eso, nada más. Muy bien, en Bibliotecas y Servicios de Información Digital en la UC3M España. Actualmente es director de la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Es cofundador de la comunidad de conocimiento colaborativo Aprender 3C Latinoamérica, ¿sí? Junto a Fernando ahí. Con Fernando, coordinador de la Comisión de Ciencia Abierta de América, Latinoamérica, e integrante del grupo de Claxo. A ver qué me estoy comiendo ahora. Nada, está perfecto, ya Seguimos. está Ya está, perfecto y listo. seguimos, ¿sí? Que todos Otro empiezan a super tener CV. hambre. Vamos entonces a ceder la palabra a las entrevistadoras, están Sandra y Silvia en ese rol, para ver cómo hacen el ping-pong de preguntas con Fernando. Bueno, Así que ahora perfecto. ya no, me llamo al silencio y los dejo con Bueno, él. muchas gracias, Melissa, por la invitación. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Silvia. Bien. Bueno, ante todo quería saludarlos a todos y a todas. Y bueno, vamos a hacer, esto estaba pautado de otra manera, vamos a decirlo, y acá estoy en la cabina del DJ, Bien. porque Y con estoy en una otro silla lado. gamer tenés también. Sí, sí, porque tengo un hijo gamer, entonces, bueno. La cosa era que nos habíamos pautado que saliera una nota parecida a la de Gloria ayer, pero sabemos cómo está trabajando Fernando estos últimos, sobre todo desde marzo, junto con la pandemia. Así que bueno, accedimos a hacerlo en vivo. Voy a empezar con la primera pregunta y vamos a ir mechando Sandra y yo. De todos los roles que tuviste como profesional, que sabemos que estuviste por muchísimas bibliotecas y muchísimos cargos, ¿cuál es el que para vos fue el más desafiante o el que te trajo más desafíos? Bien. Como bien dijiste, digo, empecé en bibliotecas populares los primeros 4 años, gracias a la CONAVIP, que soy bibliotecario gracias a esa política pública que tenía la CONAVIP en su momento, de becar a estudiantes para poder trabajar 20 horas semanales en bibliotecas populares. Después pasé por bibliotecas públicas especializadas, estuve acá en la Biblioteca Nacional de Maestros, estuve en la Mediateca de Fundación Telefónica, en la Biblioteca Virtual de Claxo, universidades, CONICET. De todos esos, en cada uno, sin lugar a dudas, hubo desafíos y hubo muchos aprendizajes y muchas pruebas y errores de los cuales aprendí, pero digamos, el mayor desafío es el actual, sin lugar a dudas, y el futuro, el que venga. Pero digo, pensando en el actual, sin lugar a dudas, la Biblioteca Nacional de Maestros, por más que yo ya había trabajado del año 2004 al 2008, a principios del 2008, me tocó ahora volver en otro cargo, en otro rol, en la función de director. Es la primera vez en 150 años de historia que tiene esta institución que hay un bibliotecario a cargo. Entonces, dentro de los desafíos, sin lugar a dudas, creo que con todo el apoyo y con todo el cariño y el amor de la mayor cantidad de colegas de Argentina y de Latinoamérica y
también un poco de Iberoamérica, que me hicieron llegar en todo este tiempo. Yo creo que el mayor desafío es poder demostrar y poder demostrar que los profesionales de la información, los bibliotecarios, las bibliotecarias, podemos conducir políticamente una institución y no solamente técnicamente. Entonces, en ese sentido, creo que eso es uno de los mayores aprendizajes. La conducción de equipo en distintas instituciones la he hecho, pero sin lugar a dudas, este desarrollo y desafío de pensar, desarrollar, implementar y hacer un seguimiento de políticas públicas dirigidas a las bibliotecas escolares y a las unidades de información educativa, sin lugar a dudas, es el mayor de los desafíos, y más en este contexto social, económico y de pandemia, es un recontra desafío. Bueno, ahora, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, mi pregunta tiene un poquito que ver, justo vos nombraste el entorno, ¿no? Bueno, como flamante director de la Biblioteca Nacional del Maestro, y ante el desafío de entrar en la gestión en medio de una pandemia, ¿no? Un logro importante fue la implementación de la biblioteca digital del Ministerio de Educación. Sí. ¿Y vos creés que esto va a ayudar a reducir la brecha digital que tiene el país? Bueno, arranco un poquitito para atrás. Asumí el 4 de marzo. El 17 de marzo mandé, digamos, a toda la gente a la casa con licencias, teletrabajando. El 18 de marzo, me acuerdo porque cumplí 40 años acá solo. Y a partir de ese momento estoy acá físicamente solo en la biblioteca, obviamente muy acompañado por un equipo de colegas, digamos, el equipo de la BNM. A pesar de que con el correr del tiempo se fue reduciendo por distintas razones y sobre todo por algunas políticas del Estado Nacional, de la gestión anterior, se redujo mucho, pero a pesar de eso, digo, el equipo, hay un grupo de profesionales comprometidos que aman a esta institución y que aman el trabajo, así que en ese sentido fue reencontrarme con muchos viejos compañeros, reencontrarme con muchos viejos amigos y amigas, así que en ese sentido todo fue un poquito más fácil. Y respecto a la pregunta concretamente, yo creo que dentro de los problemas que trajo y que evidenció esta pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, son carencias y necesidades que tiene nuestro país y obviamente el sistema educativo argentino respecto primero a la conectividad, ¿no? Sin lugar a dudas, el 60% del país tiene cobertura de internet, hay un 40% del país que no tiene conexión a internet, entonces desde el Ministerio de Educación se salió con una iniciativa nacional que se llama Seguimos Educando. Obviamente esa iniciativa tuvo que desplegar distintas estrategias. Una fue la digital, que fue a través de la plataforma Seguimos Educando, que es un portal donde todos aportamos contenido. La BNM aportó la biblioteca Seguimos Leyendo, que mencionó antes Gabriel, Fernando Gabriel, perdón, Fer. Y en ese sentido, en esa biblioteca y todo ese portal, todo ese contenido, lo que aportamos nosotros fueron obras de literatura infanto-juvenil de dominio público y o con licencias abiertas. Sí, un poco esto, para no extenderme mucho, es lo que mencionó antes Gabriel respecto a obras que se pueden sí usar, descargar, imprimir, reutilizar, sin infringir ningún tipo de derechos de autor, sin infringir la ley 11723. Entonces, esa fue una de las primeras acciones para intentar saldar, más que la brecha digital, una necesidad de contenidos digitales que expuso la pandemia de que faltaban, ¿no? en el país y sobre todo para nuestras bibliotecas escolares, pedagógicas, académicas. Después, por el otro lado, a pedido del ministro Nicolás Trota, salimos a articular desde la Biblioteca Nacional de Maestros junto a la CAL, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de las Publicaciones, la Fundación El Libro, logramos que por el momento 41 editoriales, cerca de 750 autores nacionales e internacionales pongan a disposición 1.500 títulos actuales sobre literatura infanto-juvenil, sobre distintos manuales, ensayos, literatura en general, argentina, latinoamericana,
y la verdad que se terminó lanzando el 28 de mayo y al 8 de septiembre andábamos algo así como 85.000 lecturas se produjeron en 3 meses y 1 semana. Sin lugar a dudas, es un gran logro. Creemos que eso saldó un poco la brecha, no digital, sino la necesidad de información, ¿no? De contenidos digitales que necesitan las escuelas, que necesitan los profesorados, inclusive las universidades y otras bibliotecas, tanto populares como públicas, que se sumaron a usar este contenido. Porque lo bueno de esto es, está todo protegido en un sistema, por una capa, digamos, de protección de DRM, se llama. Después cualquier cosa, si quieren, les explico un poquito más qué significa eso. Y por otro lado, lo que se pensó para el sistema educativo, pero quedó abierto para toda la ciudadanía en general. Entonces, todo ciudadano argentino puede entrar y empezar a leer y a descargar ese contenido, si esa protección de RM permite que no se pueda piratear, lo cual era algo imprescindible para que las editoriales se sumen generosamente a compartir sus contenidos. Todo este proyecto se armó, obviamente, en contexto de pandemia, corriendo mucho, charlando mucho, acordando, articulando, con presupuesto cero. Digamos, es gracias a la generosidad de los autores, las editoriales, la empresa que puso la plataforma y nosotros desde la biblioteca articulando. Así que en ese sentido creo que saldó una brecha, la de contenido digital, la de disponibilizar de contenido y de poder asegurar nuestro rol y nuestra función, que es el derecho a la lectura, el derecho a poder acceder a la información y al conocimiento. Esa es nuestra función básica como bibliotecarios, desde pública, populares, gubernamentales, es nuestro rol, es nuestra función social y política y académica, si quieren también. Y después sí hubo otras estrategias para saldar esta brecha digital. El Ministerio empezó a producir programas de radio y programas de televisión, donde se están produciendo 21 horas semanales de contenido, perdón, 21 horas diarias de contenido en radio y televisión. Ahí la biblioteca también estuvimos participando, aportando contenido y participando en estos programas, y después aportando libros, porque hay docentes detrás de cada uno de esos programas, entonces necesitan material, y ahí estuvo la Biblioteca Nacional de Maestros aportando justamente los libros para que los chicos y los docentes de todo el país puedan leer. Después 2 cositas cortas más. Un cuadernillo escrito se generó, este ministerio empezó a hacer, ya van 8 cuadernillos para nivel inicial, para primario, los distintos ciclos, y para secundario, y un cuadernillo de recreo. Van 8 que se hacen cada 3 semanas, ahora se está repartiendo el 8º, y ya se imprimieron y se repartieron 40 millones de cuadernillos, lo cual es un montón, y obviamente no estaba en la agenda de este ministerio salir a producir programas de televisión, de radio, cuadernillos, ni mucho menos. Pero bueno, por suerte y con una gran plasticidad y un gran trabajo de un equipo interdisciplinario, estamos pudiendo dar esta respuesta, que siempre es poca, ¿no? Digo, para las necesidades de los docentes y de los chicos, para asegurar esa continuidad pedagógica. Lo último en este sentido que estamos por lanzar, y lo menciono porque es algo que pone otra vez el protagonismo y el foco en las bibliotecas escolares. Estamos preparando para lanzar ahora en octubre todo un protocolo y todo un itinerario lector para que las bibliotecas escolares en todo el país, las escuelas se están abriendo cada 15 días o una vez al mes para entregar alimento para las familias. No sé si sabían. Bueno, en ese sentido, queremos que las bibliotecas escolares ese mismo día también estén acompañando, entonces, que la escuela brinde, además de alimento para el cuerpo, brinde alimento para el alma, que sería estar prestando los libros de las bibliotecas, y eso va a ser acompañado por un itinerario lector, una secuencia didáctica. ¿Para qué? ¿Para qué? Si hay algún docente que quiera tomar ese itinerario lector, lo estamos preparando junto a la Dirección Nacional de Nivel Inicial y el Plan Nacional de Lectura. Esto es una acción concreta de la BNM, pero en compañía del Plan y de la Dirección de Nivel Primario, y vamos a estar eso, que el docente si lo quiere tomar, y si no, que el bibliotecario lo tome y salga a acompañar a las familias, sobre todo en las zonas donde la conectividad no es tan buena. Un poco eso a nivel, es el trabajo
a nivel de la brecha, yo creo que hasta que no podamos asegurar la conectividad en todo el país, digamos, esa brecha digital, que en principio es la conectividad, después en segundo lugar está el poder disponer de tecnología, poder disponer de dispositivos, que eso está en los planes también, el viejo plan Conectar Igualdad, se está regenerando. Obviamente el contexto social, económico, no es el mismo que el 2015, ni de hace 2 años atrás. Entonces, lo que sí trabajamos es, y como lo mencionó antes Fernando, digamos, desde nuestro rol de las bibliotecas, es en la alfabetización digital, en la alfabetización informacional de achicar esa brecha digital respecto al aprendizaje de nuestros ciudadanos en general. Un poco eso. Bien. Concatenado con el tema de lo que era la brecha digital, queríamos saber cuál es tu mirada con respecto a los servicios virtuales que implementaron por la pandemia, tipo de emergencia, porque es así. ¿Cómo serían cuál es tu mirada con respecto a cómo estuvieron los bibliotecarios ante esta pandemia, ¿no? Sí. Bueno, es una pregunta, digamos, difícil y compleja, porque también en ese sentido, lo mismo que los docentes, desde las bibliotecas nos vimos en un escenario, la verdad que único y muy distinto, con mucha incertidumbre, y lo mismo que nos pasa también en nuestras casas, donde, y con nuestros chicos, cada uno va pudiendo hacer lo que puede, ¿no? Que yo creo que hubo muchas estrategias distintas para salir a seguir acompañando desde las distintas bibliotecas, tanto escolares como gubernamentales y académicas, de desarrollar distintas estrategias para seguir acompañando y brindando servicio a nuestras comunidades. Por un lado, sí, y hablo por ahí un poco desde la BNM, y intentando generalizar, sin lugar a dudas, las redes sociales y los servicios digitales, ya sea de chat, este servicio de referencia virtual que se viene hablando y que venimos discutiendo desde principios del año 2000, fue algo necesario y obligatorio, donde los que no se habían ayornado, hubo que salir a ayornarse, ya sea con las ventanitas de chat virtual, como pudimos implementar acá en la BNM, donde hay un bibliotecario, una bibliotecaria o alguien del servicio al público respondiendo preguntas en el horario habitual de la biblioteca, por un lado. Después, obviamente, las redes sociales y, digamos, el viejo concepto de las bibliotecas 2.0, que también se viene trabajando y se viene discutiendo hace mucho tiempo. Ahí Fernando Gabriel Gutiérrez y otros colegas desde distintos grupos y experiencias personales vienen intentando hablar desde hace más de 10 años del concepto de biblioteca 2.0. Hoy en día también eso, se notó mucho quienes venían haciendo un camino y un recorrido y quienes tuvieron que salir a resolver de alguna manera. Entonces, en ese sentido, las redes sociales y la presencia de las bibliotecas acompañando a los docentes, acompañando a los estudiantes, se tomó otra mirada y tomó otro protagonismo, en el mejor de los casos, ¿no? Obviamente, eso dependió mucho de las posibilidades personales y profesionales de cada biblioteca. Sí, en términos y la responsabilidad a nivel nacional de la Biblioteca Nacional de Maestros, sí salimos a estos servicios o estas bibliotecas digitales o esto de acercar contenido, no solamente era pensando en los estudiantes y pensando en los docentes, sino también pensando en nuestros bibliotecarios, en nuestros colegas, de que puedan acceder a información y a servicios para ellos mismos poder replicar y cubrir ese espacio en sus comunidades. Después, como reflexión tal vez final, al principio hubo digamos, lo mismo que pasó, y perdón el ejemplo burdo, pero lo mismo que pasó
con los papeles higiénicos al principio de esta pandemia, donde todos salieron a abastecerse de papeles higiénicos como si nos íbamos a quedar sin papeles higiénicos. Lo mismo salimos a hacer las bibliotecas o muchas bibliotecas a subir contenido, a compartir recursos, a compartir, y digamos, y ahí realmente sin que haya una reflexión inmediata, una reacción de no nos quedemos sin información, que sin lugar a dudas, en este tiempo donde ya pasó esa emergencia inicial, que tenemos que reflexionar un poco sobre las prácticas que hicimos, tenemos que reflexionar un poco sobre la curaduría de los recursos y en qué lugar nos vamos a poner mejor en poder acompañar a nuestras comunidades de estudiantes, de docentes, de bibliotecarios en este caso, cuál es la mejor manera y qué estrategia funcionó y cuál no, para poder, digamos, ir mejorando en ese sentido, en el impacto y en la llegada de nuestras acciones, concretamente. Y bueno, y yo hasta ahí les diría de la reflexión para no extenderme mucho más. Bueno, otra preguntita entonces. ¿Cuál es tu mirada con respecto al futuro de nuestra profesión? Bueno, ¿hasta qué hora tenemos tiempo? Bueno, una mirada corta. Bien, bueno, una mirada así casi miope vamos a intentar hacer. No, esto es por venir después de Fernando, que se ocupa todo el tiempo. Yo lo dije, yo lo dije. Bueno, no, a ver, yo creo que sin lugar a dudas, por ahí un poco las charlas que venía mencionando, tanto Julio, tanto, digamos, los distintos especialistas que fueron participando de esta jornada y Fer también, mencionaban digamos, que es un momento único que tenemos donde se notó en gran parte de nuestras instituciones la presencia y el protagonismo y el acompañamiento de los bibliotecarios y las bibliotecarias en otras funciones, ¿no? Digo, acompañando por ahí tecnológicamente o alfabetizando digitalmente a nuestros compañeros docentes, a nuestros chicos, a las familias, digamos, hubo ahí sin lugar a dudas múltiples estrategias y roles que pasamos a ocupar y que nosotros ya teníamos el contenido, digamos. Se pudo ocupar o se pudo ofrecer muchos de estos servicios en los casos donde vimos la posibilidad y vimos la oportunidad y nos animamos a levantar la voz o la mano de esto lo podemos hacer nosotros o esto podemos salir a resolverlo nosotros. Sin lugar a dudas, digo, también vamos a tener que seguir reflexionando sobre lo que pudimos aportar y capitalizar en el buen sentido de la palabra y lo que nos quedó pendiente por resolver. Sin lugar a dudas, digo, hay una gran necesidad de infraestructuras de información que tenemos pendiente de resolver y de discutir, sobre todo infraestructuras que aseguren una autonomía, ¿no? Una autonomía nacional respecto a la construcción de esas infraestructuras. Nos tocó atravesar en este momento de pandemia, la Biblioteca Nacional de Maestros tenía contratado un software de gestión de bibliotecas, y lo menciono porque entiendo que Revifa también están atravesando un proceso similar de migración y de conversión de sistemas de gestión de biblioteca, y en ese sentido se estaba pagando en dólares, que es lo que tuve que hacer, digamos, asumir una deuda en dólares de un servicio que terminaba el 31 de marzo, o sea, terminaba antes del mes de que me tocó asumir, una deuda que en dólares contratado, que implicaba más del 65-70% del presupuesto de todo el año de la biblioteca. Digo, un software de gestión en este contexto de pandemia. Obviamente, lo que salimos a hacer, y me parece que ahí un poco también antes lo mencionaba Fernando, digamos, ese aprendizaje o ese animarnos a las tecnologías que son herramientas, digamos, lo importante de la información estructurada, que nosotros lo sabemos y lo hacemos y manejamos desde la catalogación, la clasificación, sí, va cambiando el software, van cambiando las funcionalidades que puede tener el COA, el PMB, o el software, o el Aguapay en su momento, pero digamos, sin lugar a dudas, la información es una y tenemos que desarrollar infraestructuras
nacionales o mejorar software libres que estén funcionando. ¿Para qué? Para que, digamos, sobre todo desde el Estado Nacional, no estar enganchados o comprometiendo o haciendo una transferencia de fondos a una empresa privada del exterior que se está llevando el 65-70% de un presupuesto de esta biblioteca, que yo quisiera hacer otros miles de cosas, hasta inclusive, digo, algo básico, invertirlo en libros, digamos, y en ese sentido estuvimos haciendo en todo este proceso y estamos en proceso de migrar y de salir a una solución libre, que es el COA, y en ese sentido, ese tipo de miradas y de posiciones son los que tenemos que tener los bibliotecarios actuales y del futuro, para cuando pensamos soluciones tecnológicas, cuando pensamos, digamos, tenemos que pensar en términos de política pública y de ver en qué comprometemos al Estado o no. Porque, digamos, hay muchas bibliotecas digitales, hay muchos servicios que nos pueden ofrecer las empresas privadas, pero sin lugar a dudas, me parece que tenemos que ir construyendo bibliotecas nacionales, tenemos que ir construyendo recursos educativos abiertos y ponerlo a disposición, tenemos que ir generando repositorios digitales para no seguir contratando o subcontratando soluciones. Y por ahí, volviendo un poco en este sentido, sin lugar a dudas, otra de las cosas es los contenidos digitales, el seguirnos capacitando en estas múltiples estrategias. Las bibliotecas tenemos que seguir pensando en físico, en papel, en el encuentro con la comunidad, con nuestros usuarios presenciales. Eso no lo tenemos que perder nunca. Obviamente tenemos que pensar en tecnológico, en cómo llegar a públicos a través de la tecnología y de distintos servicios digitales, pero no nos debemos de olvidar, sobre todo también, de lo presencial y de lo físico. Y les diría también de nuestro rol respecto a la ciudadanía en general, nuestro rol respecto a, vuelvo a repetir, perdón, de asegurar ese acceso a la información, ese acceso al conocimiento, pero también empoderándolos en esto, que algo que mencionaba por ahí Fer, de la infodemia, digamos, dentro del sistema educativo y del diseño curricular están los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario. Y hay una unidad que se refiere a la ciudadanía digital. Bueno, ese concepto de ciudadanía digital es un concepto donde los bibliotecarios tenemos que ejercer y tenemos que pararnos para alfabetizar digitalmente a los ciudadanos, tener que saber riesgos o no riesgos del uso de redes sociales, riesgos o no riesgos o sea, ir concientizando el uso de la tecnología, el uso de los algoritmos de nuestra información, de la autonomía nacional respecto a eso, y obviamente el combatir la fake news. Sin lugar a dudas, eso es algo y una tarea donde nosotros tenemos que enseñar y transmitir determinadas técnicas para que se produzca ese chequeo de la información. Hasta acá. Bueno. Y ahora te voy a pedir que me des unos consejos. ¿Qué consejos le darías a los futuros bibliotecarios o a aquellos que quieran ingresar a la profesión, ¿no? Y a ver, ¿qué consejos? No me gusta el rol ahí, obviamente, de consejo, porque probablemente en su momento yo no los hubiese escuchado. Y lo que les diría, y por lo menos que me sirvió a mí, es no asustarse ante los desafíos. Sin lugar a dudas, ninguna profesión ni ningún instituto terciario o universitario nos prepara para los desafíos que tenemos que hacer en una biblioteca. Sin lugar a dudas, venimos de un poquito más atrás, en el sentido de perdimos un protagonismo que tenían las bibliotecas por ahí a principios del siglo XIX, de ser una herramienta de las democracias para pensar en el ascenso social, para pensarlo como espacio democrático. Tenemos que retomar, sin lugar a dudas, esas banderas que la CONAVIP hace muchos años la viene haciendo, digamos, y nunca perdió esa bandera, en el sentido de muchas veces una biblioteca pública, una biblioteca popular,
es la única presencia del Estado Nacional en esas poblaciones, en esos pueblos o ciudades muchas veces alejadas lamentablemente de esta metrópolis, de este AMBA, que hoy día vamos a terminar la pandemia en 2021 más o menos, producto pero sin lugar a dudas ese rol y esa bandera y ese espacio de libertad, ese espacio de poder construir a las bibliotecas no solamente como un espacio de consumo, tiene que ser un espacio de reflexión, tiene que ser un espacio de construir, de poder construir tanto en los estudiantes como en los docentes o en los distintos profesionales preguntas, que sea un espacio de exploración, que sea un espacio de experimentación, que nosotros lo podemos hacer a través de distintos proyectos o iniciativas que podemos impulsar. Sin lugar a dudas eso. Sin lugar a dudas, también la pasión, digamos, tenemos que salir de las bibliotecas, tenemos que llegar a toda la institución, digamos, ya sea si es una universidad, ya sea si es una escuela o es un organismo. Yo desde que llegué, digamos, dentro de los desafíos que tengo y que me propuse es que dentro del sistema educativo hoy día se habla de estudiantes y docentes. Bueno, que se hable de estudiantes, docentes y bibliotecarias y bibliotecarias. Somos parte del sistema educativo, estamos dentro de las escuelas, digamos. Entonces, desde ese lugar tal vez de minoría minimizada o ocultada, tenemos que salir. Tenemos que salir porque si no las bibliotecas, que por ahí para algunos termina siendo un espacio de refugio o de protección, se termina convirtiendo en una cárcel después de los años. Entonces, la invitación es a que lleguemos y hackeemos todas las instituciones, busquemos conexiones, busquemos vínculos, que entiendo muchas veces por ahí que tenemos contras o tenemos limitaciones, pero ahí está el desafío de ir encontrando y desplegando distintas estrategias para encontrarnos y ponernos en un lugar como pareja pedagógica, pareja transdisciplinar de los docentes, poniéndonos en equipos como integrantes que podamos ir acercando con investigadores, digamos, el concepto de bibliotecario embebido, ¿no? Embebido no por borracho en ese sentido, sino embebido dentro de otros equipos multidisciplinarios. Tenemos capacidades y tenemos competencias para hacerlo. Y lo último que a ver, en este sentido, que también muy personal y ante cada desafío, que vuelvo a la pregunta 1, ¿cuál es el mayor desafío? Y retomando algo que decía al principio, ninguna escuela nos prepara para la vida profesional, eso sabemos que es así, por más que los currículum y los programas de bibliotecología se tienen que actualizar, ninguno nos va a preparar para este problema de la pandemia, por decir, ¿cómo solucionar acá? Ninguno. Pero mi experiencia personal fue, digamos no asustarme, explorar, experimentar, nutrirme, actualizarme de paper de colegas, digamos, intentar ver ejemplos, equivocarme mucho, rápido y barato. Eso. Bueno, Fer, nos está explotando el chat del YouTube, pero bien. realmente Con vos insultos, generé muchos insultos. No. Cosas lindas, cosas buenas. No. Te voy a hacer 2 preguntas del chat que elegimos porque realmente yo sé que tenés una reunión ya. Sí, a las 4 estoy abriendo una charla que hacemos nosotros desde la BNM y tengo que estar ahí. Perdón. Y nosotros tenemos que estar cerrando también, así que nos preguntan sobre protocolo para la reapertura de las bibliotecas escolares y qué va a pasar con el AguaPay o AguaPay 2 o AguaPay News o AguaPay 2.0, 3.0, 4.0. Yo tengo dudas si son los mismos bibliotecarios escolares que me van siguiendo. Puede ser. Y que me hacen las 2 mismas preguntas siempre, pero lo entendí desde la primera charla pública que di que venían eso, ¿no? Venía el AguaPay, bueno, a ver, intentando responder en ese sentido. El protocolo, salió un protocolo nacional sobre lineamientos generales donde había una pequeña mención y parte a las bibliotecas. Estamos trabajando junto al equipo, junto a Diego Golombé, para sacar este protocolo específico para las bibliotecas escolares, que lo mismo, son lineamientos nacionales donde después cada jurisdicción, como pasa en todos los otros ámbitos, cada jurisdicción tiene que adaptar a su realidad y tiene que adaptar a la tasa de contagios y la fase donde entre.
sí estamos trabajando en eso, estamos cerrando, sabemos que hay una necesidad en ese sentido. También en ese sentido, por suerte, desde otras instituciones, el protocolo que sacaron de Revifa muy rápido y muy oportunamente fue muy lindo, muy lindo y muy gráfico también desde lo visual, y también tienen ahí la página de Resiaria que viene recopilando Cristina Borrajo, Rosita Monfasani y todo el equipo de Resiaria, los protocolos, así que ahí los pueden consultar. Obviamente estamos trabajando en el nuestro y lo vamos a sacar cuanto antes. Quédense tranquilos que lo vamos a salir a difundir por todos lados, y eso va a estar. Y respecto a la UAPEI 2, a ver, hoy está en nuestra agenda de trabajo, obviamente en esta situación, yo lo que estoy acostumbrado por ser digamos, por mi forma de ser y por ser un colega y un profesional, digamos, igual que ustedes, estoy acostumbrado a hablar y presentar de lo que estoy haciendo y de lo que estoy mostrando. O sea, hablarles de una promesa, de una UAPEI 2, en ese sentido no estoy cómodo en prometerles, pero sí lo que les puedo decir, y retomando, creo que es una frase de Freud, esto de que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, ¿no? De esa frase sí lo que les puedo decir es que está en nuestra prioridad de trabajo, sabemos que la UAPEI lo tenemos que actualizar, sabemos también que sigue siendo una herramienta, fue en su momento una herramienta muy útil, muy necesaria. Hoy en día hay 8.000 bibliotecas escolares que la siguen utilizando, sigue siendo una herramienta muy poderosa, a pesar de todo, porque a pesar de los problemas, ¿no?, que trae cada actualización de Windows, que un poco es esta, ¿no?, esta obsolescencia programada que nos hace tener que estar corriendo y cambiando un software bueno, poderoso, no el mejor del mundo, pero bueno. Sin lugar a dudas, sí lo que estamos haciendo es un análisis funcional del UAPEI 2 que necesitamos y que queremos. Ese análisis funcional trae un montón de funciones que ya tenía la UAPEI, corrige un montón de errores que cometimos con el UAPEI, y ese es el trabajo que tenemos hecho hasta ahora. Esperamos, vamos a trabajar seguramente con la plataforma Juana Manso, que es una plataforma nacional y una solución nacional que está desarrollando y ya se lanzó desde el Ministerio de Educación para todas las escuelas. Así que en ese sentido es que les digo que sí, no les digo una fecha, no les digo ni nada en ese aspecto, pero que sí está dentro de nuestro trabajo, ya estamos trabajando, pero obviamente necesitamos, digamos, para la solución, dinero, digamos, concretamente. Necesitamos un financiamiento para poder hacer ese desarrollo, que en su momento lo tuvimos y en su momento teníamos profesionales, programadores acá, que hoy en día ya no están, lamentablemente. Eso también es otra de las pérdidas de ciertos perfiles que perdió esta biblioteca y que perdió el Estado Nacional debido a las políticas que se fueron implementando en ese sentido. No sé si respondí. Bueno, Fer, te reagradezco. En lo personal, sabés que siempre, tengo que agradecer tu generosidad, porque siempre que te mando un WhatsApp me lo contestás y siempre estás dispuesto a compartir tus conocimientos desde un lugar muy, muy generoso. Y desde la red, bueno, te agradecemos todo y bueno, te dejamos libre para que sigas cumpliendo tus funciones y nos cuentes más adelante cómo va lo de la UAPEI y cómo va lo de los otros proyectos que tienen. Cuenten siempre con eso, siempre que pueda, obviamente. La intención, me parece que estamos viviendo un momento único, y creo que, digamos, como Revifa, ¿no? Revifa, que es una red de bibliotecas, que creo que esta pandemia puso eso en escena, ¿no? Esa vieja frase de uno, si quiere llegar rápido, tiene que llegar solo, pero creo que es mejor llegar juntos y más lejos. Entonces, en ese sentido, valoro mucho todo el laburo que vienen haciendo, por eso siempre a disposición cuando necesiten que esté, que charle o que recomiende o que mire algo, cuenten con eso, y nada, y seguir trabajando juntos, todos los colegas, todos los bibliotecarios, todas las redes, de
de acá y de este momento y ponernos en pie en impactar en política pública de la agenda de los distintos ministerios es el desafío que tenemos. Así que nada, laburemos juntos, mancomunados, cuenten con el Ministerio de Educación y con esta biblioteca para pensar cosas, todo el equipo y obviamente ahí Marcela, con el Ministerio de Defensa, cuenten acá para lo que sea. Les mando un gran abrazo, gracias por su tiempo, la posibilidad de charlar y hasta la próxima. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande a todas.